Amigos de Séptimo Cantón, nos encontramos con el ex senador de la República, Francisco Javier Castellón, también expresidente municipal de Tepic, entre otros cargos muy importantes en la vida política local y nacional. Francisco Javier Castellón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos Bien, días. bien, Gabriel, me da mucho gusto recibirte aquí en mi casa. Gracias. Pues maestro, preguntarle de manera frontal y objetiva, ¿está muerto el PRD? Desafortunadamente ha terminado el ciclo del PRD. A pesar de los esfuerzos que a nivel nacional se están haciendo para, de manera jurídica, poder rescatarlo, la mayor parte de los militantes en el país tenemos pues, prácticamente la idea de que el PRD ha concluido su ciclo. Eso nos deja a nosotros una sensación de pérdida, sobre todo a quienes solamente hemos militado en el PRD, y también una sensación de que al agotarse el ciclo, necesariamente tiene que abrirse otro que represente la izquierda que el PRD representó en este país a partir de su fundación. ¿Pierde México o pierde solamente un grupo de políticos que estaban floreciendo en el PRD? Yo pienso que pierde el país el perder una opción de la izquierda democrática. Obviamente también pierde la burocracia partidaria, es evidente, pero también el golpe que los electores nos dieron al decidir ya no votar por nosotros es un golpe a esa burocracia partidaria y es un golpe al sistema de partidos que todavía se encuentra en este momento vigente. Creo que ese golpe de realidad es lo que debe de hacer que aquellos militantes que creemos en la existencia de una izquierda democrática sana en nuestro país, es momento de reavivarla y de reanimarla. Creo que es en este momento. Termina el PRD, a muchos de nosotros, y con eso, con muchos de nosotros se termina el compromiso hasta atávico que teníamos con el partido, cuando es el único partido que había, por ejemplo, que yo había militado, pero que muchos sienten lo mismo. Y a partir de ahí tenemos que construir algo nuevo, Gabriel. Y no somos nosotros los que los tenemos que encabezar. Lo tienen que encabezar nuevas generaciones, nuevas figuras que tengan una formación quizá distinta a la nuestra, pero que cultiven los mismos valores de la lucha social. ¿Termina su vida política? ¿La mía? Así No es. creo. Yo pienso que Pero ya sin militancia. yo creo que debe uno militar. Creo que eh, debes, eh, debes transmitir tus experiencias a quien quiera escucharlas. Debes de contar tus historias que sirvan luego como lecciones que quien quiera tomarlas las toma. De, de ir, por ejemplo, navegando contra lo que ahora conocemos como la posverdad, Gabriel. Ahora se cuentan muchas mentiras. Y las mentiras desde el aparato oficial, por ejemplo, el aparato estatal, luego se transmiten como si fueran verdades. Creo que es muy importante que todos contemos nuestras historias y que además demos nuestra versión de hechos, porque de otra manera, quienes tienen el poder, quienes ahora tienen atrapados prácticamente todos los medios en términos de redes sociales y de medios tradicionales que prácticamente se van terminando, son los que van a contar la versión de la historia. Y creo que quienes participábamos en política quizá ya no vayamos a ser candidatos, Gabriel, pero sí necesitamos estar ahí para formar cuadros, para organizar cosas, al menos para opinar sobre el rumbo del país, sobre el rumbo del Estado, porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Creo que el país y el Estado vive un momento muy difícil que debemos enfrentar. Yo hace años, maestro, yo hice una columna en la cual hacía referencia de que específicamente en el PRD, como hoy ocurre en el PRI, y creo que en menor razón en el PAN, y ahorita explico por qué,
en el sentido de que no se estaban formando cuadros nuevos, que se está priorizando prácticamente un reciclaje de personajes en posiciones. Y yo solicité el conocimiento, no quiero herir susceptibilidades, quizás cuando los entreviste, a varios participantes del PRD aquí en Nayarit, les hacía yo partícipe de mi inquietud en aquellos años. Y sin embargo, bueno, dejaron pasar la oportunidad, no quisieron responder a mi cuestionamiento que yo hice en mi columna, pero a todo lo pasado, maestro, pues no se formaron cuadros precisamente en el PRD, tal como está ocurriendo ahorita en el PRI, que solamente pues está una sola representación y hay que decirlo también, ¿verdad? O no se formaron los suficientes cuadros. Y en la coyuntura que entró el país en el 2018 con la elección de Andrés Manuel como presidente y de Morena como un partido oficialista con una mayoría evidente y ahora con una mayoría hegemónica, muchos de esos cuadros se socavaron y se fueron a Morena. Por muchas razones. El PRD con ciertas razones, en el PRI con otras razones. En el PRD quizás siguiendo la figura de Andrés Manuel. Había cuadros, al menos en Nayarit, por ejemplo, interesantes que ahí están. Ya están allá en el oficialismo. Quedamos en el PRD local, pues obviamente figuras que fundamos el PRD y que evidentemente ya estamos cerca del final de nuestro ciclo político de candidaturas. Y obviamente quedaron muy pocos cuadros que pudieran ser figuras atractivas al electorado. En los otros partidos, dijeras tú, dijera Pablo Gómez cuando estábamos en el Senado, el respeto al partido ajeno es la paz, pero también le sucede lo mismo. Y ya llega el momento en que el hecho de que los dirigentes de los partidos comiencen a ser los únicos candidatos, sobre todo aquellos que van a las posiciones de representación proporcional, eso nos cobra el electorado. Claro. Ese fue uno de los argumentos centrales que usó el oficialismo para poder atacar a la oposición. O sea, era evidente que si van los dirigentes nacionales encabezando las listas de plurinominales de nuestra alianza y a nivel local sucede también lo mismo, entonces quiere decir que se privilegió la burocracia partidaria a lo que, a lo que podía haber sido una irrupción de la sociedad civil en candidaturas que fueran mucho más frescas y menos cuestionadas que las de los dirigentes. Sin embargo, así sucedió y recibimos la respuesta del electorado que fue muy contundente. ¿El PRD realmente era izquierda? Sí, porque el PRD tiene una historia muy... los que somos periodistas, digo, es una historia muy paradigmática, con mucha historia desde el pasado muy lejano. El PRD procede del registro del Partido Comunista Mexicano. El Partido Comunista Mexicano, con mucha generosidad en los años 70, le otorgó el registro, se transformó en Partido Socialista Unificado de México. Y después del Partido Socialista Unificado de México se convirtió en el Partido Mexicano Socialista. Esas tres transformaciones, una gran cantidad de personajes y de grupos de izquierda que iban desde la izquierda del PRI, la izquierda, la corriente democrática que encabezaba Cuauhtémoc Cárdenas y Muñoz Ledo, hasta los cívicos de Genaro Vázquez, que también se integraron al PRD, o a los partidos que iban generándose después del Partido Comunista y que al final confluyeron en el PRD, eran grupos, Gabriel, que sostenían luchas sociales, sostenían luchas campesinas, sostenían luchas obreras, eran dirigentes de organizaciones populares
y verdaderamente representaban a la izquierda en el país. Era, y yo creo que hasta ahora siguió siendo un partido de izquierda. Ideológicamente empezamos a distintarnos, obviamente, después de que ya el PRD comenzó a funcionar como un partido que tenía gobiernos y que debía moderarse más hacia el centro. Pero finalmente mucha gente que procedía de esos grupos socialistas permanecieron en el PRD. Después del 2012, cuando la dirigencia del PRD firmó el pacto por México, junto con el PRI, con el PAN, al inicio del gobierno de Peña Nieto, hubo una gran ruptura de muchos de esos grupos que procedían de la izquierda con la dirigencia del PRD. Se mantuvieron todavía durante un cierto tiempo y cuando salió Andrés Manuel el siguiente año, también se retiraron junto con él. Pero no han tenido la influencia que tuvieron en el PRD, en Morena. O sea, Morena no es un partido que se gobierne por corrientes y personajes. La verdad, es un partido muy presidencialista y que ideológicamente tiene que ser tan amplio como para aceptar gentes que son muy cuestionadas del priismo y del panismo. Entonces, Eso le iba a preguntar, maestro. la izquierda se pierde ahí. ¿Qué diferencia hay junto con Morena o con Morena en el sentido de que, bueno, ambos recibieron expriistas, al igual que ustedes, Morena también lo hizo, pero en qué radica la diferencia? En que Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y la corriente democrática del PRI rompieron con el PRI, cuestionaron al presidente, cuestionaron la manera de conducirse del autoritarismo priista en los años 80 y ahora la militancia de exgobernadores, de políticos del PRI que se van a Morena, no es a partir de un movimiento reivindicativo o reivindicador como el que Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez hicieron en el PRI para construir un nuevo partido en el PRD. Entonces, Manuel Bartlett pues no tiene nada de reivindicador, José Murat tampoco, Alejandro Murat o el ex gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, ellos no cuestionaron nunca nada al interior de su partido y ahora se convierten en figuras prominentes del oficialismo. Pero bueno, eso es algo que le corresponde a Morena decidir y a los militantes de Morena decidir si aceptan o no personajes tan cuestionados de la derecha mexicana dentro de sus filas. Y seguramente será un debate en Morena. Nosotros lo observamos desde fuera, pero los que van a dar la batalla van a ser, obviamente, los militantes de Morena. ¿Qué le pasó al PRD en Nayarit? El gran problema del PRD en Nayarit, Gabriel, es que cuando nosotros ganamos la gobernatura y la presidencia municipal en el 2017, yo había sido electo presidente del partido en el 2015 y a partir de la presidencia del PRD construimos la alianza que finalmente ganó en el 17 con el PAN, con el PRS, con el PT y incluso habíamos estado en pláticas con el Partido de Encuentro Social y Movimiento Ciudadano antes de esa coyuntura y al final las dirigencias nacionales de ellos decidieron ir solos. Pero construimos una alianza que la circunstancia política de deterioro del gobierno de Roberto Sandoval, la detención de Beitia, generó una circunstancia que nos permitió ganar la elección en el 2017. Posteriormente al cambio de dirección, la directiva nacional del PRD, conducida por Jesús Zambrano y por la corriente Nueva Izquierda, en un conflicto interno contra Guadalupe Acosta Naranjo en aquel momento,
decidieron respaldar la corriente de Nueva Izquierda, más bien formaron la corriente de Nueva Izquierda en Tepic o en Nayarit con la familia Zamora. La familia Zamora tienen ellos su base fundamental, es una organización denominada Colonias Populares, que les sirve para muchas cosas, entre ellos para, por ejemplo, hacer una elección, hacer fichas de registro de un partido, de otro partido, porque tienen entre 1,000 o 1,500 personas que son solicitantes de vivienda y las tienen bien copadas. Entonces lo que hicieron fue afiliar a esas personas al partido y con ello demostrar que tenían mayoría y ascendieron al PRD. El gran problema de la familia, de los compañeros, fue que su conducción fue muy sectaria. Eran solo ellos. Prácticamente detuvieron la vida institucional del partido. No había consejos estatales porque no les gusta discutir. No había manera de debatir. Y si algo caracterizaba al PRD, era el debate intenso al interior del PRD. A ellos no les gustaba debatir. Por supuesto, ya cuando se dio la pandemia, todos los consejos lo hacían de manera electrónica, por medio de Zoom, y ahí no hay manera de debatir. Ahí solamente sacaban las decisiones. Y cuando se dio la posibilidad de las coyunturas electorales, era una manera de ir negociando las posiciones a partir de una manera muy utilitarista de llegar a esas candidaturas. En el 2021, por ejemplo, el diputado Luis Zamora, que merece todos mis respetos, cambió la candidatura de Tepic. Él dijo, yo soy candidato a alcalde. En el PAN decidieron por Gloria Núñez y uno de los afectados fue Adán Casas. Y entonces hubo una negociación donde Luis Zamora le cambió a Adán Casas la candidatura por Tepic, habilísimo, para él poder estar en la posición que el PAN le había ofrecido a Adán Casas, que era la plurinominal 2 del PAN. Eso permitió que Luis fuera diputado plurinominal por el PAN e inmediatamente se pasó al PRD. En esa negociación ofrecieron a la corriente Galileos, a la cual pertenezco y me tocó a mí, la primera plurinominal de las diputaciones. Dijo, ustedes se la llevan. Yo les dije, bueno, está bien. Y decidimos que Sonia Ibarra iba a encabezar esa diputación. Y el partido logró alcanzar el 3% de votación. Fui candidato yo también en el Distrito 5. Y entre los 4 o 5 candidatos fuertes, logramos levantar la votación del PRD y lograr el registro, cosa que yo veía que la dirigencia estaba ya dudando. En el 2024 fue peor, porque en el 2024 el diputado Luis Zamora había transitado del PRD a ser precandidato en Morena para alcalde y luego, cuando no se la dieron en Morena, irse a MC. El tema no es él, el tema es la manera como se conduce el grupo que dirige al PRD a partir de su organización. O sea, para ellos lo importante no es el partido, para ellos lo importante es su organización y por supuesto su familia. En algún momento yo les pedí, prácticamente les sugerí que si iban a apoyar al diputado Luis Zamora, pues, hombre, es su hijo de don Adán, es hermano de Adán. O sea, toda la familia estaba involucrada, que se fueran a respaldarlo, pero que se fueran del partido, que no involucraran al partido, que no lo dejaran, tanto a Galileos como a Foro o a las poquitas corrientes que quedáramos, y tratar de conseguir el registro. La verdad, dijeron que no era cierto, que no iban a respaldar a Luis, pero eso es algo evidente que iba a suceder, porque era su proyecto. El otro proyecto era que Adán, el dirigente,
emulando lo que sucedió a nivel nacional, estaba en la lista pluri, en el primer lugar de la lista pluri. Los Galileos no se lo disputamos. O sea, era parte de la tradición de que el presidente va en primera pluri. No se lo disputábamos. Lo que yo les decía era que no hicieran el juego doble, que no dijeran que iban por el PRD cuando en realidad iban por MC. Y al rato, entre sus huestes, decían, voten por MC para presidente municipal y voten por PRD para diputados. Al final, Gabriel, había votos anulados que estaban votados por PRD y por MC. Precisamente por esa manera de intervenir. A ver, a mí se me caía la vergüenza con nuestros aliados, se me caía la vergüenza con nuestros candidatos, porque fueron los principales afectados. Se nos cae la cara de vergüenza con ellos. ¿Y qué hacías? Nuestros dirigentes aquí habían tomado la decisión de ir a respaldar con su grupo al candidato de MC. ¿Cuál fue el resultado? Ya lo sabes. El resultado fue la división de la votación de la oposición, la elección de una presidenta con mucho menos votos que las que tuvo hace 3 años y, por supuesto, un deterioro, la pérdida del registro del PRD y me parece que también una crisis que va a enfrentar la propia familia Zamora en su desempeño. Eso, pues, seguramente es un tema de ellos. Yo los respeto mucho, pero políticamente creo que cometieron un error. Se involucraron en un proyecto que no era un proyecto del partido. Aun cuando fuera su pariente, su familiar, creo que lo más correcto hubiera sido que se hubieran ido con él. Pero bueno, eso ya quedó atrás, perdimos el registro, trabajamos a favor de los candidatos, llamamos al voto por el PRD y no nos alcanzó. No nos alcanzó. La verdad, la gente prefirió votar, los electores prefirieron votar por otras opciones políticas, incluso que pudiera decirse que son eh, prácticamente igual que el PRD o que surgieron en las últimas elecciones. Por ejemplo, RCP, redes sociales progresistas, Levántate Nayarit, Nueva Alianza, pues tuvieron mucho más votos que el PRD. ¿No hubiéramos podido conseguir los votos nosotros? Por supuesto que sí, pero la maniobra de ir por MC fue lo que finalmente derrumbó al PRD en Nayarit. Y bueno, pues hay que hacer ese análisis, hay que hacer esa reflexión, y yo espero que en los próximos pasos, Gabriel, pues ya estemos todos en el lugar que nos corresponda estar. Maestro, ¿usted asumiría algún tipo de responsabilidad, por lo menos moral, en lo que queda del PRD en el Estado? Y obviamente, pues a nivel nacional usted es una figura. A ver, yo ayudaría en lo que se pudiera. No asumiría ningún tipo de dirección o demás. La verdad, creo que se debe de buscar transitar a figuras nuevas, pero que tengan, Gabriel, una formación política que permita que eso ocurra. A veces es difícil encontrarlos. Yo voy a ayudar, voy a coadyuvar hasta donde los compañeros o los pocos compañeros que queden lo permitan. Porque, porque así es. Lo que sí es muy claro es que yo no creo volver a ser candidato, por ejemplo. Creo que sí tuviera la posibilidad de tener una opinión, de escribir, de decir, de hacer un podcast para poder opinar acerca de la vida política nacional y local y quizás contribuir a nivel nacional en la conformación de un nuevo partido. Solamente en esa circunstancia, Gabriel, no más allá. No creo volver a ser candidato, pero sí me gustaría estar coadyuvando y apoyando para poder conformar una nueva opción política. ¿Usted definitivamente no iría ni a MC ni a Morena? No. Tengo amigos en MC, tengo amigos en Morena más amigos, por razones obvias. Muchos de mis ex compañeros senadores están en Morena, Leonel Godoy, Salomón Jara,
que es el gobernador de Oaxaca, Jacob Polemski, o sea, muchos, Alfonso Ramírez Cuellar, son mis amigos, o sea, son amigos míos, Pablo Gómez, pero ya participamos en un proyecto diferente. Creo que me parece que Morena en este momento encarna la restauración autoritaria, en este momento. Yo no sé qué va a pasar cuando llegue Claudia Sheinbaum a la presidencia, pero todo indica que el proyecto denominado Plan C, el proyecto denominado de la transformación de las instituciones, va dirigido a la restauración autoritaria, a la restauración del presidencialismo, a la restauración de un partido hegemónico y evidentemente al aplastamiento de la oposición. ¿Qué es lo que finalmente me preocupa, Gabriel? Porque el gran problema de una restauración autoritaria así, y en Nayarit lo estamos viviendo, es que la represión se normalice. Es que tomen preso a alguien, lo acusen de corrupto, nadie lo defienda, lo metan a la cárcel y lo dejen años o meses en la cárcel solo porque alguien tomó una decisión, porque usó el aparato de justicia para hacer política, que es un aparato de justicia hecho para atacar delincuentes, pero que está siendo usado para atacar opositores. La famosa prisión preventiva, oficiosa y justificada, que es una prisión automática, Gabriel, de a alguien que acusen que a lo mejor cometió un delito y medio lo configura, puede meter a la cárcel a cualquiera. No te comprueban si lo cometiste o no. Te meten a la cárcel, te dan 3 meses para aportar pruebas y así se la van llevando y pueden tener años a alguien sin hacerle un juicio solamente por el uso de ese tipo de instrumentos de justicia. Y en un régimen autoritario, en un régimen de pensamiento único, en un régimen que ya no tolera las críticas, ese tipo de instrumentos, Gabriel, pueden convertirse en una forma de hacer política. Eso sí me preocupa. Nosotros hicimos política mucho tiempo, pero ¿qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con los jóvenes que están llegando y quieran hacer política en la oposición? ¿Qué va a pasar con aquellos que solamente con pensar que van a decir cosas tienen miedo de decirlo? A mí me parece que eso es lo que enfrentamos en este momento, Gabriel. Es que normalicemos la represión, que nadie defienda al compañero que está a un lado, que crea que, ay, pues sí, efectivamente, a lo mejor cometió un delito, no lo sabemos. La posverdad, eso es lo que ocasiona. Está construyendo delincuentes en opositores que tuvieron la osadía de estar en contra del régimen. Eso sí me preocupa, Gabriel. Bueno, maestra, pues me gustaría que se tomase un traguito de café porque Sí. ya pues nos ha platicado bastante. Y bueno, preguntarle ya casi en la recta final, sabemos que tiene actividades, ¿cómo ve al gobierno municipal de Tepic y cómo ve al gobierno estatal? Mira, yo tengo mucho respeto. Una de mis reglas es respetar al gobierno en general. Eh, por esa razón, en ningún momento de los últimos 3 años hablé acerca del desempeño del gobierno municipal. Es más, yo creo que siempre se debe de apoyar la gestión de los gobiernos y yo siempre he dicho, apoyemos a la presidenta. No me gusta que en la propaganda que usan ellos digan que todo lo que hicieron los gobiernos anteriores no sirve, que les entregamos un Tepic destrozado. No es cierto. Financieramente el ayuntamiento está bien, se los dejamos en excelentes condiciones. Dejamos pagados a los trabajadores el aguinaldo hasta el mes de agosto. Dejamos recursos para diferentes obras, entre ellas la del relleno sanitario. Es decir, se hicieron las cosas que se pudieron hacer en su momento. Por eso, aunque me desagrade la manera como usan esa propaganda de que todo estaba mal antes de que ellos llegaran, yo respeto mucho a la presidenta.
No me gusta el discurso, por ejemplo, de atacarla usando temas personales. Creo que eso es un asunto que no se debe de dar en la política. Creo que deben respetar su vida personal y evidentemente todos tenemos, Gabriel, en nuestra vida algo que si somos entes públicos, si somos figuras públicas, nos van a reprochar. Dice una canción de Álvaro Carrillo, ¿no? El que todos los humanos podemos una mancha llevar, ¿eh? Y que en este mundo el que muere limpio no ha sido humano. Yo respeto mucho a la presidencia, a la presidenta, yo de veras me enojo mucho cuando le hacen ese tipo de críticas a su vida personal y creo que no es la manera de hacer política. Creo que el discurso político o la crítica política debe ser sobre el desempeño, no sobre la vida personal. Y en el caso de gobierno estatal, yo también tengo respeto al gobernador. El gobernador, en el 2005 hicimos campaña por él para gobernador del estado. Creo que está gobernando con su estilo. Es un estilo muy duro y prácticamente el estado está contenido gracias a esa manera de gobernar. La verdad, yo espero que muchas de las cosas que estén ocurriendo se distiendan, que el gobernador deje que la oposición funcione, que la crítica constructiva y la crítica normal que se da en la vida política sea posible, que todos los elementos de la vida estatal puedan debatirse y que nadie tengamos miedo de decir algo con temor a ser reprimidos. Ojalá y en estos próximos 3 años eso pudiera caber en la coyuntura política de Nayarit, porque yo creo que la falta de discusión real, la falta de discusión seria, a veces lo que hace es que los problemas se acumulen y llegue el momento en que exploten y que se conviertan en problemas sin control. Yo respeto mucho a Miguel Ángel Navarro, les digo, trabajamos por él en el 2005 para que fuera gobernador del estado en contra de Ney González y fuimos muy atacados por eso. Y creo que fue un buen legislador y yo espero que concluya estos últimos 3 años siendo también un buen gobernador. Pues finalmente, maestro, me gustaría saber cómo se concibe usted, cómo ha concebido su trayectoria durante todo este tiempo y quizás un mensaje final. Bueno, la verdad es muy difícil juzgarse a sí mismo. Mi formación académica no me lo permite. Incluso, yo digo, si yo hago una ruta del desempeño desde toda mi vida, yo digo, los 20 años primeros fueron de formación. Los segundos 20 años, de los 20 a los 40, los 44, fueron de vida universitaria, una vida creativa, en la docencia, en la investigación, en las dependencias universitarias, y el hecho de haber sido rector en un momento y en unas circunstancias que permitieron que la universidad diera un salto cualitativo, no se debió solo a mí, se debió también a las circunstancias. Entonces, eso me llena de satisfacción, siempre estoy recordando esos momentos, siempre estoy retomando experiencias, pero sé que ya son momentos que sucedieron, que pasaron. De los 40 a los 60 años es mi tercera etapa, que es la etapa de político. De los 44 a los 52 fui senador de la República y también, Gabriel, me llenó de muchas satisfacciones de luchar por la ciencia y la tecnología, de luchar por la educación, de contribuir a que Nayarit tuviera, por ejemplo, el Museo Tecnológico, la Ciudad del Conocimiento. Muchas cosas que hicimos fueron beneficiosas para Nayarit. Fui dirigente del partido,
Fui presidente municipal también en un momento muy difícil, sin recursos y con problemas de conflictos políticos entre los aliados muy grandes. Entonces, pues llegará el momento, todavía no llega quizá, de hacer un recuento de mi vida y hacer un recuento de todas las acciones que finalmente hice como hombre público. Finalmente, Gabriel, eh, dijera Borges, o el mismo, José Mújica, cuando uno no tiene adversarios ni dice nada de ti, es que quieres decir que no hiciste nada en tu vida. Pero mientras lo tengas, también dijera Churchill, hiciste algo. Y entonces, ahí tengo gente que me quiere y gente que no me quiere. Entonces, pero bueno, es como todo. Fíjese, maestro, quería hacer un paréntesis porque cuando fue usted senador de la República, obviamente luchó por el tema de las comunicaciones, pero sentó un precedente, obviamente, en la utilización del Internet como una herramienta para todos los ciudadanos. Digo, es importante también destacar esa parte. Por supuesto, hicimos una campaña de Internet necesario que sirvió, Gabriel, no solamente para que no se cobraran impuestos, ahora se cobran impuestos, sino también para hacer una agenda digital que permitió incrementar la cobertura, duplicar la cobertura de Internet en el país en esos 6 años que estuvimos en el Senado. Obviamente, contribuyeron muchas personas, pero a mí me tocó encabezar esa lucha en el Senado. La Agencia Espacial, la Ley 6 de junio, para poder darle satisfacción o al menos una respuesta a los padres de los niños de la guardería ABC. Ahí estuve en Hermosillo, lloré junto con ellos y logramos hacer una ley que muchos de los que ahora están en el oficialismo les dieron la espalda a estos padres. Y ahí sí tengo muchas satisfacciones, muchas luchas que en su momento pues sabré hacer un resumen y valorarlas. Una palabra que lo defina ya para concluir, maestro. Yo espero ser resiliente y espero estar tranquilo en esta última etapa. Yo espero que dure mucho, de los 60 a los 80 o más, y que espero durar, no lo sé, pero esta nueva etapa debe ser una etapa de tranquilidad y de reflexión. Yo creo que la palabra que podrá definirme sería resiliente. Gracias, maestro.